Buenos días a todos. Me voy a parar para poner en este lado y ver un poco la pantalla. Pues cuando nos invitaron hace poquito a este evento, se nos hizo muy interesante la participación, pero es una pregunta bien difícil evaluar cómo son las tendencias de México ante la transición, por distintas razones que quisiera plantear rápidamente para ver si llegamos a algún consenso de algunas ideas. Vemos la siguiente. En primer lugar, es dónde está parado México en temas de eficiencia energética en el ranking mundial, dicho por organismos internacionales, como es el Consejo Americano de la Economía para la Eficiencia Energética. En el 2018 me tocó participar. Este es un consejo que tiene un cuestionario tipo que se manda a todos los países, y hay miembros de cada país que va abonando dos cosas: la existencia de algún tipo de política pública y la evidencia documental a través de indicadores de eficiencia energética o de evidencia numérica de que está progresando, digamos, esa política pública. Aquí el primer punto es, hace un par de meses salió esta parte, la versión 2022, no ocurre cada año, ocurre cada 2 o 4 años en los formatos. México es el lugar 14 a nivel mundial en eficiencia energética, evaluando que exista una política y una institucionalización de las políticas de eficiencia energética a nivel nacional, evaluando temas de transporte, de edificios y de la parte industrial. Esas son las 4 categorías. Pero de repente cuando sale esto es un poco complicado, porque pareciera que pues estamos bien, digo, sí, visto contra la parte americana o latinoamericana, pues somos el país que aparece más avanzado en la parte latina. Pero en 2018 éramos el lugar 12, es decir, bajamos 2 peldaños en el ranking. ¿Por qué bajamos 2 peldaños? Primero, por 2 cosas. Primero, porque no ha habido una postura en cuanto a la institucionalización y continuidad de políticas públicas de eficiencia energética en el país. Eso es preocupante, se detecta en el cuestionario. Y segundo, porque los indicadores de las tendencias a nivel sectorial demuestran que empieza a haber un retroceso en la parte numérica. Entonces, por eso hay esa caída, además de que han desaparecido ciertas estadísticas. Digo, creo que todos nos hemos enfrentado al tema de acceso a la información del sector energético últimamente, que ya no permiten evaluar ciertas cosas. Entonces, ahí hay un problema de cómo evaluar si vamos bien en las tendencias. Vemos la siguiente, por favor. En la Agenda 2030, en el objetivo 7.3, que concentra la parte de los objetivos del sector energía, hay un objetivo específico para el tema de la eficiencia energética, el cual es tratar de duplicar la tasa de eficiencia energética de los países que están comprometidos con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y el indicador principal es la intensidad energética, que mide el progreso en términos constantes de cómo evoluciona el consumo de energía para producir una unidad económica de un país. ¿Qué ha pasado en el mundo? En el mundo, entre 2020 y 2018, con datos de la Agencia Internacional y del Banco Mundial, el promedio de esta intensidad energética ha disminuido 1.5% en todo el mundo. La aspiración es duplicar la tasa del 2030, lo cual se ve muy retador. ¿Cómo hacemos para que esto llegue a 3%? Vemos la que sigue, por favor, Pedro. ¿Y qué ha pasado en México? La verdad es que la intensidad energética de México es muy irregular. Esta es la foto si tomamos las cifras oficiales del INEGI y de la Secretaría de Energía. Es decir, México en 20 años, con los datos de la CENER, ha disminuido 0.6% por año. Es decir, estamos casi a una tercera parte de lo que el mundo está progresando en términos de eficiencia energética como país. Ahora, la intensidad energética tiene distintas volatilidades, como podrán ver, y lo hemos tratado de estudiar estos años en la CONUE, y hay factores que inciden a la alza y otros a la baja. Entonces, en la medida que ustedes ven esta lista, pues se darán cuenta que hay unos factores que son como naturales, pero otros como que podemos intuir que no van bien. Es decir, por ejemplo, los factores que han hecho el incremento: un crecimiento irregular de la economía, seguro nos suena muy familiar en el corto plazo; un incremento de la generación eléctrica a base de combustible y de carbón, pudiera sonar muy familiar. Esto pasó en 2004, que ese es el primer pico que se ve, y en la parte de 2009 también. Ahora,
el aumento del uso de gas natural como un combustible de recuperación de la producción petrolera, lo cual destina un energético, no sabemos si de la manera más eficiente, para producir otro energético más contaminante. Entonces, el aumento de las pérdidas eléctricas. Ustedes, pues, es un tema que parece interminable, año con año uno va checando el PRODECEN y pues no parece que se reduce demasiado esa parte. Ahora, ¿y qué le ha pasado a los factores que pueden hacer esta reducción? La tercerización de la economía. Bueno, somos un país que el sector servicios pesa cada vez más en la economía, y ha habido cambios estructurales en el sector industrial. La industria de hoy ya no es la misma de los 90, eso, y mucho menos de la década antepasada, de inicios del 2000. Eso ha bajado el consumo de energía. Entonces, entre más tercerizada esté la economía, es menos intensivo el consumo de energía de un país. Ha habido sustitución, digo, a todos todavía no es familiar escuchar los procesos que hubo en la industria eléctrica de sustituir combustible por gas natural. Hemos progresado en algunas normas de eficiencia energética, últimamente un poco rezagadas en cuanto a las actualizaciones. Programas de sustitución de tecnologías, creo que esto ni siquiera lo hemos experimentado en esta última parte de la administración. Entonces ahí podemos encontrar nichos de qué es lo que falta y qué es lo que se tendría que estar haciendo. El aprovechamiento de potenciales de cogeneración. Bueno, con toda esta discusión de la reforma, pues de alguna manera esos temas se han quedado atrás. Y bueno, y aunque parezca contrario, la importación de energéticos. En la medida de que tú no generas los hidrocarburos secundarios en un país, no trasladas esas ineficiencias digamos, al sistema energético. Podríamos decir que en los últimos años se ve bastante bien esa caída. La cuestión es que el Sistema Nacional de Refinación no ha estado produciendo ni siquiera el 50%. Aquí cabe la pregunta, ¿qué va a pasar cuando se recupere el Sistema Nacional de Refinación? Porque es un consumo que entra a una refinería para producir otro energético, ¿no? Entonces, seguro esto va a ir al alza. Entonces vamos a estar como muy alejados de las tendencias que estamos tratando de seguir. Entonces se abren muchos cuestionamientos. Vemos la siguiente, por favor. Ahora, este consumo nacional de energía está dividido en dos partes. En la parte de arriba tienen el mismo indicador, que es esta intensidad energética nacional de México. Y si lo componemos en dos partes, entre el consumo final, que es la parte productiva y social, la industria, el transporte, el sector comercial, el sector agropecuario, el sector residencial también está ahí, y la parte comercial y servicios, es la línea, digamos, de en medio, que presenta pues, una modesta tendencia a la baja, 0.7% de reducción por año. La línea verde es el sector energético, es decir, cómo se comporta la intensidad y su consumo de energía de refinerías y de centrales eléctricas, de carboeléctricas en este caso, ¿no? Entonces, ahí va más lenta la cosa. Pero si ustedes ven las tendencias, ¿de cuál se parece más el efecto nacional a estos dos subsectores de consumo? ¿A la parte productiva y social o a la parte de la transformación de la energía? Se ve que hay una correlación muy directa con el sector energía. Entonces, si tenemos un sector energía muy intensivo, muy carbonizado, pues ahí esa dependencia va a impedir o va a ser una resistencia cada vez más complicada en favor de disminuir este indicador. Vemos la que sigue, Pedro, por favor. Ahora, ¿qué ha pasado en la parte donde sí hemos podido generar avances? Ya hay indicadores muy preocupantes. Si este evento hubiera sido hace 2 o 3 años, yo les hubiera dicho, bueno, vamos bien. La realidad es que estos indicadores han cambiado. Hasta hace 2 o 3 años, el sector residencial era la joya de la corona porque ahí se habían concentrado la mayor parte de las políticas públicas de eficiencia energética históricamente. Hoy el sector residencial solamente es el que aparece color naranja. Tenía una tendencia que ya se ha revertido últimamente a partir del primer año de la pandemia, que es la estadística a la que tenemos acceso actualmente. El sector transporte, digamos, de alguna manera también tiene un ligero descenso, perdón, el índice aumento, pero es un descenso. Sin embargo, aquí existe un cuestionamiento. Esta variable, esta intensidad, relaciona a la economía nacional con el consumo de energía del sector transporte. La pregunta es, ¿está cuantificado todo el consumo de energía del sector transporte?
cuando vemos diariamente los volúmenes que no están cuantificados del huachicol. Es decir, tal vez estamos teniendo un efecto que no es realmente real. ¿A qué se debió ese incremento, ese pico en la parte del sector residencial? A que la Secretaría de Energía, por alguna razón, incrementó 30% el uso de la leña en el último balance. No, hemos tratado de indagar y bueno, se lo atribuyen al tema de la economía de las familias y demás, pero bueno, es decir, el gas, la electricidad, los dos gases, mantienen un consumo estable, pero hay un incremento de la leña, lo cual le pega, digamos, a esta parte del... Y por el otro lado, el sector industrial y el sector agropecuario están creciendo en su intensidad energética. Entonces, esto nos lleva pues, a ver, las tendencias van bien, van mal. Hay problemas de consolidación de datos, de acceso a información, y seguramente hay problemas de política pública que no están atendiendo una parte de estos sectores. Vemos la que sigue, Pedro, por favor. Esto para nosotros en CONUE era antes la joya de la corona y lo presumimos por años, la intensidad energética del sector residencial, que si lo hacíamos a nivel per cápita se correlacionaban los efectos. Es decir, en los últimos 19 años, hasta el año pasado, el consumo del sector residencial por persona, por mexicano, venía a la baja, había reducido prácticamente 20%, entre 15 y 20%. En el caso de todo el sector como economía, es decir, el dinero que tienen las familias o que acceden las familias para comprar distintos servicios, contratar servicios energéticos versus el consumo de energía, pues se había reducido en casi 29%, pero pasa este último año y vemos este efecto, rebote que está, digamos, nos está regresando prácticamente a un indicador de por allá del 2003, es decir, a nivel sector residencial, ¿cuándo es el sector que lleva 3 décadas de normas de eficiencia energética? La CONUE ha hecho 33 normas, más de la mitad de esas 33 se enfocan en los equipos que todos tenemos en el sector, en el hogar. Pensamos que con esos equipos cubrimos el 85% del consumo de energía de una casa. Sin embargo, nos estamos enfrentando a este tipo de detalles y cuestionamientos de que las tendencias están cambiando poco a poco. Vemos la siguiente. En 2018 terminamos un trabajo de modelado con la cooperación francesa, con la contraparte de lo que es la CONUE en Francia. Fue un trabajo de más o menos 3 años y se hizo un modelo de usos finales con datos mexicanos. La intención de esto era encontrar dónde están los potenciales de ahorro de energía de México, ¿no? En dónde están esos sectores. A partir de ver dónde está la mejor tecnología de uso final en cada sector, es decir, el mejor refrigerador, y se proyectaba a 15 años y a 50. Al 2030, la proyección lo que intentaba identificar era si ya el equipo estaba comercializado en México y era el de la preferencia, por ejemplo, el refrigerador decía, ¿no? Pero que se comercializara hoy en día. Entonces decíamos, al 2015 es factible que las familias mexicanas ya todas tengan ese equipo que hoy en día ya es el más eficiente. Al 2050 lo que proyectábamos era cuál es el mejor equipo más eficiente que hay en el mundo en el estado del arte, que ya esté en fase comercial. Y entonces decíamos, bueno, esperamos que en 30 años esa tecnología ya esté asimilada en México y podríamos acceder a ese potencial. El 70% de los potenciales de ahorro, México tiene un potencial de 43%. Y el 70% está entre el sector transporte y el sector industrial. Ya, es decir, donde nos ha ido bien, que ha sido el sector residencial, va a ser difícil captar estos potenciales de ahorro de energía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va la tendencia de la descarbonización? Fue una pregunta que le hicimos nosotros, como CONUE, al INEC en 2017. ¿Por qué? ¿Cuál es el aporte de la eficiencia energética en el NDC de México? Nadie lo sabe, porque se les olvidó al INEC considerar la eficiencia en el NDC, cuando todos los países están considerando como una de las medidas más costo efectivas y de alto impacto en el corto y mediano plazo. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer este ejercicio para ver cómo podría contribuir esa parte de la eficiencia energética. Algo que parece muy básico se olvidó en el ejercicio que se hizo para el Acuerdo de París de 2015.
Entonces, lo que encontramos es, con estos drivers que les platico rápidamente, pues México tiene un potencial de ahorro de 43%. Pero estamos viendo que las tendencias se están revirtiendo hacia otra parte. Entonces, y no está reconocido dentro de la parte del aporte de la tendencia, de las políticas de descarbonización. Aunque esté en la Ley General de Cambio Climático, no hay una parte que diga el aporte de la eficiencia energética al NDC es tal. Entonces, esto, digamos, nos lleva a distintos cuestionamientos sobre las tendencias. Es un poco lo que quería compartir esta mañana para que vean que no es una tarea fácil de hacer una crítica ni constructiva ni destructiva, porque hay cosas de las cuales podemos decir, vamos bien, hay otras que ya se están empezando a ver en términos de duros de los indicadores, y por el otro lado es cómo revertimos esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo dejaría así para cumplir el tiempo y pues les agradezco el espacio. Muchas gracias, Juan. Es muy interesante el punto que acabas de tocar de ese reconocimiento hacia la eficiencia energética para descarbonizar México. Lo vamos a retomar un poquito más adelante ya en la discusión, y ahorita voy a ceder la palabra a Alberto, por favor, para que puedas compartirnos pues algunas de los insights que tienes. Gracias, con mucho gusto, y agradeciendo antes que nada nuestra invitación a la AMENER. Bueno, yo parto de la presentación de Juan, es muy interesante, es un diagnóstico muy objetivo, muy claro, y justamente lo que nosotros en la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética estamos buscando es ir del PowerPoint a la realidad, ¿no? Es decir, el tema es cómo le hacemos para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, la eficiencia energética efectivamente es el paso uno. No hay energía más limpia que la que no se usa, ¿no? Es obvio esto, y es tan obvio que a veces por lo mismo yo creo que se pasa desapercibido. Este tema de la eficiencia energética tiene ya muchos años de existir, no es nada nuevo. Lo que sucede en México, lo que hemos vivido es que hace años, cuando en otras partes del mundo la eficiencia energética ya empezaba a ser pues algo prioritario, inclusive en las políticas energéticas, es que la energía era barata, es decir, la energía eléctrica no era cara, los combustibles no eran caros, entonces a nivel industria, etcétera, pues excepto con algunas contadas procesos industriales, pues no implicaba un mayor costo de producción. Entonces poco caso se le hacía buscar eso. Entonces fue generando, digamos, una inercia que posteriormente, de unos 10, 15 años para acá, probablemente se empezó a trabajar en revertirla, porque los costos asociados a los insumos energéticos en la producción ya empezaban a impactar, ¿no? Por otro lado, le sumamos que a partir de hace un par de años, bueno, aunque esto viene desde el acuerdo, desde Kioto y después con el acuerdo de París, se puso el tema de disminuir el combate al cambio climático, el 1.5 grados de aumento de temperatura, y el tema de descarbonización realmente empezó a ser crítico y preocupante y prioritario, pues a partir a lo mejor de hace unos 3, 4 años, ¿no? Sí, y entonces la eficiencia energética hoy en día efectivamente tiene dos aspectos que la convierten en algo que está siendo prioritario, sí, y que debemos de lograrlo así en México, ¿no? Uno es la posibilidad de ahorrar costos realmente, es decir, dejando de ocupar energía, pues nos ahorramos, el costo de la factura energética puede disminuir sustantivamente, y por otro lado, el dejar de consumir energía proveniente muchas veces de fuentes contaminantes que emiten gases de efecto invernadero, pues aporta un montón, ya decías, 40 y tantos por ciento, por lo menos, en el orden de 40 y tantos por ciento, de 40% a la descarbonización, ¿no? Entonces son dos aspectos que hoy ya se vuelven relevantes y que son los que tenemos que tener en mente, pues, para poder, o para nuestra actividad, ¿no? Nuestra actividad desde
Asociación Mexicana, como AMENER, ¿no? La Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética. Algo que es también muy importante es que el tema de eficiencia energética no solamente hablamos y no es usar energías limpias, porque ahí también existen a veces ciertas confusiones. Es decir, si yo pongo fotoceldas, si yo aprovecho la energía eólica, efectivamente estoy evitando emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero, pero no estoy siendo eficiente. Es decir, la eficiencia energética es primero y va antes que decidir la mejor fuente de suministro de energía. Es decir, si yo logro eficiencia energética en mi proceso, en mi casa, en mi edificio, en mi empresa de servicios, voy a disminuir la necesidad también de colocar paneles solares o calentadores solares o de comprar energía aunque sea limpia, ¿no? Entonces es muy importante que también tengamos clara la diferencia entre eficiencia energética y fuente de suministro de energías limpias, que sumando ambas tanto la eficiencia como las limpias de energía, pues tenemos el mejor de los mundos, porque reducimos sustancialmente nuestra factura energética y también contribuimos con un efecto multiplicador a la descarbonización o la disminución de gases de efecto invernadero, ¿no? Y el tema, finalmente, lo que estamos promoviendo mucho es, no todas las medidas de eficiencia energética implican inversiones, ni implican modificar procesos, etc. Muchas veces es un tema de hábitos, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es, cuando nos bañamos en la mañana, pues abrimos el agua caliente y luego le echamos agua fría. Bueno, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no abrimos el agua fría y le ponemos agüita caliente? El consumo de energía es bien distinto si yo al agua fría la caliento que si enfrío el agua caliente, ¿no? Cosas así de básicas son las que cambian esa mentalidad. Para hacerme un café o un té, caliento 1 litro de agua y ocupo 200 mililitros, pues ¿por qué no nada más calentar 200 mililitros en lugar de 1 litro de agua? Todo ese tipo de cosas van generando una cultura, ¿no? En la MENER estamos también muy enfocados. Digo, perdón que no pase la presentación, pero yo creo que la podemos luego compartir, bien qué somos, cómo estamos, pero creo que lo interesante es intercambiar puntos de vista, ¿no? La educación, ¿sí? el que podamos hacer una labor importante a nivel de los estudiantes, no solo en las universidades, tenemos que empezar desde las escuelas primarias, secundarias, a generar esa cultura de la eficiencia energética de tal manera que cuando lleguen los chicos que se hablan de las escuelas técnicas y de licenciatura, ya traigan ese chip, ¿no? Ese chip de la sustentabilidad, es decir, que incluye la parte energética, ¿no? Para que los procesos de toma de decisión sean fáciles o se faciliten y efectivamente estemos asegurando que vamos a tener políticas energéticas adecuadas y una cultura, por supuesto, adecuada también a la descarbonización y a la eficiencia energética. Un tema que mencionó Juan y que es de movilidad, sí es movilidad, bueno, transporte público, transporte carga, etc. Por supuesto que la sustitución de equipo por equipo más eficiente es ideal y si puede ser, es decir, motores no de combustión interna, sino que puedan ser eléctricos o a base de hidrógeno, etcétera, que también son limpios, pues eso todavía tiene un doble efecto, ya decíamos. Pero hay algo que también las rutas, es decir, los horarios de trabajo, los horarios de reparto, simplemente modificar y adecuar la movilidad, es decir, la logística, y ahí los empresarios tienen un papel preponderante que
que hacer, porque pues ellos son los que de repente yo veo camiones repartidores de Coca-Cola, de 2 trailers a las 12 del día, el día de quincena, haciendo un tráfico feroz, ¿no? Sí, a ver, también estamos en la manera haciendo un llamado al sector empresarial a que no solamente digan que sí, sino que lo hagan. ¿Sí? No todo es decisión de los gobiernos. Hay mucho que podemos hacer del lado privado, empresarial, como simplemente tomar la iniciativa y hacer reparto nocturno, por ejemplo. Reparto nocturno a escalonar horarios de entrada a mis empresas, que no todo el mundo entre a las 9 o a las 8:30. En fin, podemos hablar mucho alrededor de esto en el sentido de que la eficiencia energética, finalmente, que ahorra dinero y que también ahorra gases de efecto invernadero, no está ligada a inversiones en todos los casos. No sé si la CONUE lo ha hecho, pero seguramente el porcentaje de ahorro que se puede lograr modificando patrones de consumo, es el uso, en qué la uso y cómo la consumo. En edificios, por ejemplo, el aprovechamiento de la iluminación natural, etcétera, nos permite ahorrar un montón de dinero que de origen en el diseño de los edificios, si se integra este tipo de ideas, pues al final vamos a tener un consumo sustancialmente menor, ¿no? En fin, entonces es un tema mucho también de eso, ¿no? De educación, de cultura, de entendimiento, para que se puedan empezar a integrar estas nuevas tecnologías, que no son nuevas estas tecnologías, y muchas veces los cambios de hábito, que es por donde hay que empezar, ¿no? Bueno, yo diría esto como introducción. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Es súper interesante porque ahorita ya vimos tendencias, estadísticas, modelos, cómo estamos aterrizados aquí en México. También nos comentaste acerca de este cambio cultural que tiene que ver no nada más con empresas, sino también a nivel persona, organización y gobierno. Entonces creo que eso es una sinergia que sí o sí tendría que ser para que la eficiencia energética nos apoye justo a alcanzar esta ruta de descarbonización. Ahora me gustaría pasar contigo, Magali, nos compartas en tu experiencia, cómo ves el tema de eficiencia energética, las medidas y algunos casos a lo mejor de éxito que nos pudieras compartir. Muchas gracias, buen día a todos. Por parte de Alener, somos una empresa constituida hace casi 20 años. Originalmente, Alener es un nuevo acrónimo para el nombre de la asociación, Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación. Alener es la Alianza por la Eficiencia Energética y estamos constituidos por empresas tan grandes como Vitro, Sandovan, Dow, Termolita, Fanosa, Estilupec, empresas todas dedicadas al tema de la envolvente energética de los edificios, de la envolvente térmica. Esta organización sin fines de lucro lo que busca es compartir todo el desarrollo tecnológico de estas grandes empresas en temas de normatividad, en temas de promoción, en temas de asistencia técnica específica para temas de eficiencia energética referente a edificaciones de todo tipo, desde vivienda, residencial, industrial, comercial. En este sentido, hemos colaborado mucho de la mano con Alener, con ONCE, con distintos organismos encargados principalmente del tema de normativa, creación, revisión de normas. Y este punto es esencial porque si hablamos de eficiencia energética, como bien lo mencionaba Juan Ignacio y Alberto, la eficiencia energética tiene que ver principalmente con el entre menos uses, es decir, bajas demandas, bajos consumos, y lo que consumes hacerlo de manera formal, de manera responsable y como último paso sustituirlo por energía limpia. Entonces, en ese sentido, Alener trabaja constantemente en el apoyo a temas de aislamientos térmicos para dejar claros algunos conceptos. En nuestro país, que tiene una biodiversidad impresionante, nuestro principal tema de consumo energético, si lo vemos a nivel residencial, a nivel comercial, estamos en espacios cerrados ¿cuántas horas de nuestro día? Prácticamente
En nuestras casas, cuando no estamos en el trabajo, la suma son más de 14 horas al día. En Ciudad de México, qué bendición que el clima te permite estar en estos espacios con la única necesidad básica de recuperación de aire por sanidad, pero no por confort térmico. Tú estás a gusto en un rango alrededor de los 25 grados, más arriba ya empiezas a batallar, más abajo todavía estás a gusto, pero luego pues te cubres algo encima. Pero en el resto del país tenemos una zona extensa, en la que el común de los días es de 35 a 42 grados. Bajo estas condiciones, pues obviamente no puedes desarrollar tu trabajo diario sin que tu eficiencia se vea mermada. Entonces, nuestros grandes consumos energéticos en los climas más extremos de nuestro país son por aire acondicionado o calefacción, en el menor de los casos. En este proceso de, pues requiero gastar esa energía para estar en un ambiente confortable, en un ambiente sano, dentro de un espacio cerrado, buscamos que en lugar de sustituir este gasto energético por una energía limpia, el primer paso es hacer que este espacio cerrado sea lo más eficientemente posible en relación a ese gasto energético o demanda energética para mantenerlo al nivel de temperatura que se requiere. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que promover el tema de la eficiencia en la envolvente. Culturalmente es un tema complicado porque nosotros no vemos de qué está elaborado el techo o la pared del edificio. Para nosotros es más fácil percibir la eficiencia energética a través de un equipamiento eficiente, un calentador solar, un mini split inverter, o a veces ni nos damos cuenta tampoco de los equipos. ¿Por qué? Porque el lugar que tú puedes corroborar que es eficiente es en el que no te das cuenta de qué se está haciendo para que tú te sientas cómodo en ese momento. Entonces, bajo esta perspectiva y las tendencias actuales de la descarbonización, todo tiende a las energías renovables y el almacenamiento de las mismas. ¿Pero por qué tiende a esto? Pues porque las principales pautas las sientan Europa y otros continentes en los que ya está cubierto el primer escalón, que es una eficiente envolvente térmica. Ya está controlado la parte de buenos muros, buenos techos, buenas ventanas. En Europa el principal cambio que se está dando en temas de retrofit es cambio de ventanas, pero no de un vidrio a dos vidrios, de 2 vidrios a 3 vidrios. Entonces estamos hablando de una cultura que entiende que el ahorro básico está desde las medidas pasivas, luego los equipamientos eficientes y posteriormente la generación o sustitución de energías tradicionales por limpias. Entonces, en México tenemos todavía un gran trabajo por hacer en temas de aislamientos térmicos. Principalmente, y tengo que repetirlo, por cultura. ¿A qué estamos acostumbrados desde nuestras casas de infancia? Ahorita que vemos los cambios en temperaturas en nuestro día a día, empezamos a decir como que esta casa no se siente igual que la de la abuela, o que, bueno, probablemente no había mucha diferencia en el aislamiento térmico, pero ya nos están alcanzando cambios de 1 grado. Yo podría decir que ahorita hay ciudades, sobre todo en las ciudades por las islas de calor, que la temperatura de diferencia en los últimos 100 años no es 1.1 grados como verán en muchos estudios. Ya hay ciudades que reportan hasta 3, 4, 5, 6 grados de diferencia porque estamos cambiando ecosistemas locales o regionales con todo el pavimento, los edificios sin un diseño destinado a aprovechar la ventilación cruzada, los sombreamientos, los buenos aislamientos térmicos. Entonces, ¿qué hacemos cuando no hay una cultura de esta eficiencia energética y de estos temas de aislamiento? Pues instalamos un mini split y luego nos quejamos del recibo mensual o bimestral, pero no en todas las ciudades nos quejamos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de subsidios a la energía eléctrica. Entonces, es un camino complicado, pero las tendencias en México, a pesar de ir hacia las certificaciones, y aquí hago un pequeño paréntesis porque coincido en muchos temas que vemos comúnmente en nuestras reuniones en CONUE
y en otros organismos. En México bastaría para llegar al lugar en el que se nos dice que estamos solamente con el trabajo hecho en normatividad. O sea, lo que estamos reduciendo en energía ni siquiera nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo. Es decir, vivimos en lugares, trabajamos en lugares que cumplen con normatividad energética y por eso hay esas reducciones. Pero todavía no traemos la cultura de lo que me toca a mí hacer en lo personal, en mi casa, en mis espacios privados. Y en ese sentido, lo que estamos viendo como tendencia actualmente, en vez del uso y de la promoción de las normas de eficiencia energética nacionales, lo estamos viendo desde la parte privada y desde la parte que requiere un gran financiamiento para existir. Grandes edificios verticales, centros comerciales, hotelería. Estos edificios, estos complejos están cumpliendo con certificaciones internacionales. Y dijimos, bueno, sí es bueno, pero tenemos grandes normas que podemos usar en esos temas. ¿Y por qué nos estamos yendo primero a la certificación internacional en estos rubros? Por la gran necesidad de financiamiento para cubrir esos diferenciales que en este momento es necesario cuando un edificio deja de ser tradicional y se vuelve eficiente. De entrada, por medidas pasivas, por diseño, por buenos equipamientos, hay un gap todavía grande de inversión que se requiere para llevar a cabo estos proyectos. Entonces, una manera de conseguir ese financiamiento es a través de recursos internacionales que te solicitan, ¿eres verde? ¿Cómo me compruebas que eres verde? Y ahí es donde ha ganado mucho terreno la certificación. En los últimos 2 años, la certificación EDGE, por darles un ejemplo, ha crecido un 20% de lo que había crecido en 10 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos seguir trabajando desde ambos frentes, desde la industria privada, desde las empresas privadas que están buscando estos financiamientos verdes y desde nuestras casas, nuestros edificios de trabajo, desde la política pública para ir cerrando ese gap de se requiere y lo aprovecho, porque tenemos esas 2 opciones. Entonces, ¿vamos para allá? Sí, vamos para allá, pero vamos a un ritmo muy lento. En las COPs y en las reuniones a nivel internacional se habla de que requerimos lo que se redujo en la pandemia en consumos energéticos, lo requerimos llevar a cabo por lo menos todo lo que se ahorró en la pandemia una vez por año. O sea, esa cuantificación no lo estamos haciendo, estamos creciendo en demanda energética en lugar de ir hacia atrás. Entonces, hay temas que nos podemos llevar congresos enteros y días enteros, pero el mensaje de estas tendencias es: todos estamos haciendo algo, pero tenemos que hacerlo más conscientemente en busca de ese equilibrio y aprovechar los temas como la normatividad, como las certificaciones, como las políticas internacionales y impulsar y empujar la política pública actual para que estos temas sean de mayor prioridad. Entonces, todos necesitamos poner granitos de arena, inclusive a nivel personal, y eso no lo digo por parte de Elena, lo digo personalmente: dejar de comer carne un par de veces a la semana. Son cositas pequeñas, pero que en el conjunto hacen una gran diferencia, y ahorita todas esas acciones cuentan. Anoche estaba en un curso en el que había la parte de los optimistas y los no tanto en análisis de riesgos, y entonces dices, oye, pero es que le podemos dar para atrás. ¿Sabes qué? No se trata ni siquiera de lograr darle para atrás, se trata de a cuántos grados nos vamos a enfrentar todos los que estamos en esta sala en los próximos años, en nuestra edad madura, en nuestra vejez, y lo que van a enfrentar nuestros hijos, hermanos y los que vengan. Hay una frase de Barack Obama que yo traigo tatuada, que dice que somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático, pero también somos la última que tiene algo en sus manos para remediarlo.
Entonces es un compromiso muy grande, más allá de temas políticos, económicos, todos podemos hacer algo al respecto y tenemos que llegar a ese compromiso de hasta cuánto estamos dispuestos a promover, a exigir, a presionar para que estos cambios sucedan. Y finalmente cierro mi charla con una frase también que me gusta mucho. Un rector del Tecnológico de Monterrey hace años comentaba que estamos tan preocupados por cómo está nuestra casa. O sea, ahorita me preocupo si estoy a gusto o no en mi departamento, en mi casa, en mi oficina. Dice, podemos seguir bien preocupados por poner bien bonito el camarote, pero el buque se está hundiendo. Entonces, este es tema conjunto y hay muchas maneras de solucionarlo. Sí se requiere mucho dinero, pero también hay soluciones muy pragmáticas, muy prácticas. Hay solamente, bueno, en lo que yo conozco, un país en el mundo que es neto cero, es más, es negativo, genera menos emisiones que las que captura, y es Bután, y es un país muy pequeño. ¿En qué consiste? El 70% de su territorio es verde y lo están cuidando como la gema más preciada. Entonces, pero ellos ya están sufriendo el cambio climático a pesar de ser energía negativa. ¿Por qué? Pues porque los demás le estamos cooperando con el calentamiento y está sufriendo inundaciones tremendas por deshielos de glaciares. Entonces, esta parte podremos decirla, bueno, a lo mejor las soluciones más costo efectivas no siempre son cambiar todo el sistema, pero sí irlo compensando. Entonces, por eso los invito a que todos podamos hacer algo, por más chiquito, todo suma. Entonces, pero sí, empecemos por el aislamiento de nuestros espacios. Eso es un sí o sí en toda la vida útil del edificio para reducir la demanda energética, por lo tanto ya estás ahorrando. Muchas gracias, fue algo muy inspirador porque creo que eso es lo bonito de la eficiencia energética, que nos permite hacer algo desde nuestra trinchera, desde nuestro día a día, y lo vamos escalando ya continuamente a los diferentes sectores, a nivel ya empresarial, lo que comentaba, ¿no? De ser más consciente, de buscar alternativas de eficiencia energética antes de irnos a un tema de energías limpias, aplicar a las diferentes certificaciones, y algo que comentaban también era cómo dar esa continuidad, y creo que lo contestaste muy bien, esa continuidad de política pública. Es que tenemos normas aplicables que se tienen que promover, que si se hacen pudieran dar esa continuidad porque no cambian en el tiempo y a lo mejor serán apoyadas con las diferentes políticas que se puedan gestar a lo largo del tiempo para alcanzar esta descarbonización. Tenemos pocos minutos, ya vamos a cerrar. Fue una charla muy interesante. Me encantaría saber si alguien tiene alguna pregunta para que las personas expertas nos puedan apoyar. Adelante. Yo tengo una pregunta para Juan Ignacio y otra para Daniel. Tú hablabas al principio acerca de que estábamos en el lugar 14 de eficiencia eléctrica a nivel mundial, que es muy alto, pero bajamos 2. ¿Ves alguna manera de revertir esa situación? ¿Cómo se ve? Pues mira, me parece que lo de menos es el ranking, ¿no? Lo importante es que, creo que se ha dicho, ¿no? que se haga un progreso. ¿En dónde no hay progreso? ¿Por qué estamos bajando? Porque no hay un presupuesto a las políticas públicas de eficiencia energética que sea constante. Es decir, si tú comparas el presupuesto, ¿cuál es el presupuesto de la política pública de eficiencia energética? El presupuesto de la Conmuen y la parte proporcional que accede al FIDE. Se acabó. ¿Cuál es el presupuesto de otro tipo de políticas públicas? Entonces, aquí el problema es que la eficiencia energética tiene una característica, es una política de corte transversal. Es decir, si tú te pones a analizar las soluciones, lo que te llevaría a reducir los consumos, pasa en primer lugar por distintos órdenes de gobierno, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer la mejor regulación a nivel federal, pero el que va a tomar la decisión de meter una reglamentación de aislamientos en edificios, pues es la autoridad local. Pero si la autoridad local va a tomar un reglamento de construcción en X parte del país, basado en lo que dice el reglamento de construcción de la Ciudad de México, que ni siquiera son las mismas condiciones,
o sea, hay muchas, tenemos que eliminar todas esas distorsiones de política pública, gobernanza, es decir, ponernos de acuerdo desde lo federal, lo estatal y la parte municipal para las soluciones. Porque los tomadores de decisiones de eficiencia energética no están en el gobierno federal. Está el que adquiere la tecnología y el que hace el cambio de comportamiento, de hábitos de uso de la energía. Entonces, si no apuestas a ese tipo de coordinación de manera transversal, con la parte de transporte, comunicaciones y transporte, con la parte de desarrollo urbano, con la parte de las ciudades, con la parte de los gobiernos, con la parte de la vivienda, ¿por qué no se piden estas regulaciones obligatorias a nivel local? Solo se quedan en una regulación a nivel federal. Ahí tienes un nicho. Entonces, en la medida que destinas presupuesto a esa parte, y estoy de acuerdo con Alberto, el tema de la cultura, o sea, lo tenemos que agregar en las siguientes generaciones, porque los márgenes ya son muy poquitos. Entonces, para revertir eso es destinarle más recursos a la política pública, pero a la política pública que sea más efectiva, no a la continuidad de las políticas públicas. Porque lo que estamos viendo es que, ya decía, estos buenos resultados es por lo que existe. Pero si seguimos por ahí ya no alcanza, y ya no va a ir alcanzando. O sea, ya son otros tiempos, otras tecnologías y el cambio tecnológico ya no superó. Creo que sería por ahí. Muchas gracias. La pregunta para ti, Alberto, sería, tú que manejas gas, supongo yo que el incremento en la solicitud industrial de gas ha sido bastante importante. La pregunta sería, ¿cómo ves eso para la eficiencia energética posteriormente? Y el nitrógeno, ¿para cuándo crees tú que también esté formalizándose más como una energía en México? El hidrógeno, no es el nitrógeno, sino el hidrógeno. Sí. Bueno, el gas natural es el combustible de la transición energética, es decir, tiene ventajas sobre los combustibles tipo, combustible, el diésel, la gasolina, pero no deja de ser un combustible que contamina, que emite gases de efecto invernadero importantes, siempre. Las emisiones de CO2 del gas natural son bien altas. Sin embargo, tiene otra serie de ventajas, pero es un combustible que te va a alimentar, es un vector energético. La eficiencia energética es independiente de qué energético primario utilices. Entonces, y justo de lo que estamos hablando, al final del día yo creo que el gas natural va a existir por muchísimos años, y en México en particular tenemos una gran oportunidad de aprovechar nuestras reservas con todo el cambio geopolítico que se está dando. El mercado europeo se está volviendo el mercado prime de gas natural licuado. Es decir, creo que desde el punto de vista de desarrollo económico para México es brutal el potencial que hay con el gas natural. Pero no deja de ser contaminante, y ahí regresamos. Si logramos ser eficientes, el volumen de gas natural que vamos a ocupar también se va a disminuir sustantivamente, ¿no? Y el problema no son los combustibles, sino las emisiones de los combustibles. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué hacemos hablando de descarbonización, no de eficiencia, insisto, ¿no? Que son dos temas que van de la mano, pero no sustituyen uno al otro? ¿Qué hacemos con las emisiones? Ya hay muchas tecnologías que están desarrollando de captura de carbono, etc. Entonces, efectivamente, el gas natural puede ser un combustible importantísimo, lo es, y no necesariamente tiene que tener efectos contaminantes. Pero antes tenemos que minimizar el consumo a través de un uso racional de energía. Y otra cosa que quería aprovechar, y muy rápido, complementando lo que ya Juan explicaba, decir, yo sí soy convencido de que tenemos que ser corresponsables. Y no todo es un tema, es importante, pero no es suficiente, de regulación, de normatividad. Estamos en la medida haciendo un esfuerzo importante de formación, de capacitación, de educación, de meter ese chip de eficiencia, de modificar los hábitos, y también el sector financiero mexicano, ¿sí? Porque más allá de presupuestos gubernamentales, etcétera, es un negocio. Es decir, los proyectos de eficiencia energética son autofinanciables y son negocios. Entonces, la banca tiene que involucrarse
para financiar proyectos de eficiencia energética, porque resultan un negocio. El problema de la banca es que en términos generales no necesariamente entienden el concepto del megawatt, ¿no? O sea, el megawatt, es decir, la energía que te ahorras no la puedes medir porque no se ve, ya no existe. Entonces tienes que aprender cómo aprovechar esa eficiencia ahorrada, esa energía ahorrada, que a su vez te permite financiar. Es la fuente de repago, es la fuente de repago de tus inversiones, ¿no? Entonces, si tú aíslas un edificio térmicamente, pues el ahorro que vas a tener en aire acondicionado es suficiente para pagar el costo de haberlo aislado. Así de sencillo. Es decir, nadie en su sano juicio va a gastar dinero si no le trae un beneficio. Inclusive, perdón que me alargue un poquito, pero ya termino. La forma de evaluar proyectos de inversión es bien distinta entre un gobierno que tiene que ver a largo plazo, tiene que ver beneficio social, tiene que ver cuánto dinero se ahorra en que no haya enfermedades respiratorias, por ejemplo, y meter eso en la ecuación. Una empresa privada, por lo que ves la rentabilidad y el pago de dividendos a sus socios, ¿no? Entonces son distintas las formas de evaluar los proyectos. Pero en todos los casos, la eficiencia energética es y debe ser autofinanciable en el plazo determinado, ¿no? Entonces yo creo que la parte, por eso, privada, empresarial, debe ser corresponsable. Y yo insisto mucho en que, y no estoy de acuerdo en que lo que no está prohibido está permitido. O sea, a mí no me prohíben estacionar mi camionzote repartidor de Coca-Cola en medio de la avenida, generando un tráfico brutal. A mí no me prohíben microbús estacionarme donde me dé la gana. Es decir, tiene que haber una responsabilidad de no hacerlo, porque lo que estoy generando es un tráfico que lo que significa es quemar litros ociosos de gasolina que contamina. Entonces tenemos que ser corresponsables también y no solamente esperar que nos lo prohíban o que nos multen, ¿no? Independientemente de que el mercado ya está cobrando el ser ineficiente, ¿no? Pero bueno, gracias. Muchas gracias, muy interesantes sus reflexiones. Y bueno, vamos a cerrar este panel. Fue muy interesante conocer todo el trabajo que se está haciendo en México en relación a eficiencia energética para justamente contribuir a la descarbonización, enfrentar el cambio climático, y les damos lo más cordial agradecimiento a Juan Ignacio, Alberto, Magali por haber compartido todos sus pensamientos y expertise, y a Pedro por organizar este increíble panel. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros la conversación.